Bueno, estamos en un enclave pues muy especial y muy importante y mítico, diría yo, que es el lugar donde nació Dolores Ibárruri, pasionaria. Ella nació aquí en este pueblo Gallarta, en un pueblo minero, hoy bastante transformado, pero aún quedan, como esto que tenemos atrás, los recuerdos de lo que era la vida aquí, la vida minera, una vida muy dura que marcó sin duda su biografía y sus elecciones políticas, ¿no? Ella se crió aquí, lo cuenta en sus memorias que recomiendo, El único camino, cómo vivió en un ambiente de suma pobreza, se casó como era predestinada la vida aquí para todos los habitantes con un minero, continuó su vida de pobreza y eso, ver esa injusticia sentida, vivida, pues determinó un camino hacia la liberación, hacia una sociedad mejor que ella consideraba que debía dotarse pues el género humano, ¿no? Y ella empezó a militar en las agrupaciones socialistas de aquí de Somorrostro, a participar al lado de sus compañeros. Su marido, como decía, era minero, pero ella también participaba de esa vida de los mineros en huelgas que eran muy duras en aquel momento. Se usaba hasta dinamita en los enfrentamientos con la policía, que tenían muy a mano, y finalmente pues fue intensificando su vida política, participando en las agrupaciones socialistas de la zona, y cuando en el año 1921 un sector del Partido Socialista, motivado un poco por el ejemplo de la Revolución Rusa, pues formó el Partido Comunista, ella fue de las que dio ese paso y fue una de las pioneras de la formación del Partido Comunista de España. Bueno, sí, esa primera generación que dieron el paso provenían del sector más obrero del Partido Socialista que había fundado Pablo Iglesias y que tenía aquí una implantación muy fuerte en esta zona minera. Por eso que decía antes de las condiciones de vida que hacían sentir en sus propias carnes las injusticias, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, y también en la zona cercana, que es la zona industrial de la margen izquierda. Entonces el socialismo tenía aquí una fuerte implantación. Esa implantación tenía un componente también, un componente de lucha, con huelgas, manifestaciones contra las condiciones injustas en el trabajo, pero también un componente formativo, y realizaban conferencias, charlas, y Dolores Ibárruri, ella en sus memorias da mucha importancia en el aspecto de su formación, a su asistencia a esas conferencias, charlas que se organizaban en las agrupaciones socialistas de la zona, porque eso que luego se conoció de ella como gran oradora, ella siempre dice que lo adquirió esa cualidad participando en esos debates que se producían en las agrupaciones socialistas, a las que ella asistía con el fin de participar, pero también de formarse. Siempre tuvo ese pensamiento que debía formarse. Pero la vida de esas agrupaciones socialistas previas al Partido Comunista eran, pues, por un lado, mucha lucha obrera, muy fuerte, muy intensa, muy de clase contra clase, pero también formación para lo que ellos sentían quizá que debían estar preparados para la construcción de otro mundo distinto, para lo cual es necesaria también la formación. Yo creo que esa era la vida, por mis lecturas de lo que era aquí el socialismo, que tenía una gran implantación en esta zona minera y en la margen izquierda industrial. Como mínimo arrastra a una serie de dirigentes de bastante notoriedad dentro del sector izquierdista del Partido Socialista y de la UGT. Uno de los fundadores, amigo de Pablo Iglesias, fundadores del Partido Socialista, Facundo Pérez Agua,
que aunque no era bilbaíno de nacimiento, había venido aquí a trabajar y era un bilbaíno de adopción, fue uno de los fundadores del Partido Comunista y había sido uno de los fundadores del Partido Socialista con Pablo Iglesias. Eso da pie a entender que se produjo un trasvase de gente relevante, igual que Facundo Pérez Agua, pues el caso de Pasionaria del que estamos hablando, que ya era una mujer bastante conocida porque ese periodo de formación que hemos dicho, ella lo había ya implementado y ya era una escritora conocida, ya escribía, ella adoptó el seudónimo de Pasionaria, pues escribiendo en publicaciones socialistas de la zona y firmando como Pasionaria para evitar su nombre, ¿no? Porque aún era un poco peligroso. Y también por ejemplo, otro conocido dirigente fue Leandro Carro, que fue diputado, había sido diputado, es decir, que se produce un trasvase de elementos bastante significativos del Partido Socialista a la fundación del Partido Comunista en esta zona. Sí, yo creo que era una vida dura, en una situación política compleja y una vida refugiada en una estrategia muy obrerista de enfrentamiento de clase contra clase, sin ningún tipo de contemplación ni estrategia de alianza con quien se consideraba clase enemiga o adversaria. Efectivamente es un tiempo quizá aquí en esta zona menos que en otros sitios, porque como decía, el perfil de esas personas que dieron ese paso, como Facundo Pérez Agua, como Dolores Ibarruri, como Leandro Carro, era un perfil en ese sentido menos radical. Sin embargo, sí que es verdad que es un tiempo en el Partido Comunista de España general, el partido dirigido por José Bullejos era un partido más, como decía, más de clase contra clase. Incluso se cuenta que cuando llegó el 14 de abril, el advenimiento de la República, cuando todo el mundo estaba festejando la llegada de la República, pues los comunistas en la Puerta del Sol salían con pancartas diciendo «Abajo la República, vivan los soviets», ¿no? Eso da un poco pie el tipo de visión que se tenía, ¿no? Daba igual la forma política de la organización del país, si no era una forma de dictadura del proletariado, ¿no? Pero bueno, eso cambió pronto también, ¿eh? Los pioneros, los que alumbran al Partido Comunista de España, son elementos, como decíamos, desgajados, escindidos del Partido Socialista, porque digamos la esperanza que produce la Revolución Rusa para tomar la toma del poder político por el proletariado es muy fuerte, y bajo ese efecto se produce esa mímesis, ¿no? de formación de los partidos comunistas, pero son elementos escisionados del Partido Socialista. Sin embargo, y tienen ese perfil también muy radical que decíamos, pero en la medida en que va creciendo, implantándose, hay una siguiente ola, hablando aquí de Euskadi, que se produce en torno al año ya del 25 en adelante, 1925 en adelante, que ya es una gente que se adhiere al movimiento, al Partido Comunista, sin haber pasado por las filas del Partido Socialista, ya directamente, porque ya es un partido que tiene presencia en la vida política y social, que es conocido, y ese tipo de personajes, como pueden ser Astigarrabía, como pueden ser Larrañaga, como pueden ser los hermanos Zapirain, tienen otro perfil. Y además ya se ha producido la Revolución Rusa, ya no es solo elemento de ruptura con el viejo régimen, sino que ya está avanzando, tiene realizaciones, y una de ellas es la comprensión de una manera nueva del hecho nacional, de la cuestión nacional, de las distintas nacionalidades, ¿no? Los soviéticos, la Unión Soviética se definía como una nación de naciones, ¿no? Pues eso tiene un efecto para que se incorporen gentes con una sensibilidad mucho más acentuada respecto al hecho nacional vasco,
pues a la autodeterminación, etc. Y esa gente, eso también les permite tener una rápida o más rápida implantación en la sociedad. Y es en territorios que no son tan específicamente obreros y mineros como es Vizcaya y Gallarta, como por ejemplo en Guipúzcoa, donde por esa comprensión también del hecho nacional se incorporan y adhieren gentes que vienen de ningún sitio y otras que vienen incluso del campo del nacionalismo, como es el caso de Jesús Larrañaga, que había sido de las Juventudes del Partido Nacionalista Vasco. Y eso se produce sobre todo en la zona de Guipúzcoa, y el partido entonces tiene un importante despliegue allí en la zona de Guipúzcoa, que no es tan obrera e industrial aquí, porque se da ese equilibrio entre sí perfil obrero, pero también perfil digamos, nacional. Y esa generación pues tiene mucha importancia en la vida del partido, porque Astigarrabía, por ejemplo, guipuzcoano de San Sebastián, fue el único ministro comunista del gobierno de Lehendakari Aguirre. Larrañaga fue un héroe, o sea, Larrañaga, bueno, un destacadísimo dirigente. Después de la derrota consiguió escaparse, volvió de América y le cogieron y le fusilaron. Y ellos son de la zona de Guipúzcoa, y tiene que ver también con un cambio un poco de paradigma del partido, que ya no solo es aquel de clase contra clase, que ya no es la república no nos importa si no es la república de los soviets, sino ya entiende de una forma más amplia, ¿no? Que el avance hacia las conquistas sociales no es tan inexorable y hay que ir pactando y hay que ir incorporando otras sensibilidades, y eso lo hacen muy bien los dirigentes guipuzcoanos, como he dicho, Astigarrabía, Larrañaga, los hermanos Zapirain, y tiene ahí mucha implantación. Hay una anécdota que me gusta contar, que aparece en los periódicos de la época, que hay un cura de San Sebastián que en sus homilías dice, bueno, hay que tener alerta sobre todo al nacionalismo conservador, que es el que va a misa, ¿no? Le dice, hay que tener cuidado, porque antes los revolucionarios, los comunistas, se llamaban Gómez, Pérez, pero es que ahora se llaman Astigarrabía, Larrañaga, Zapirain. Hay que tener cuidado. Con ese hay que tener cuidado quiere decir que tienen más capacidad de penetración y de expansión en la sociedad, porque ya es algo como, digamos, que está allí, que es de allí. El Partido Comunista de Euskadi, que como tal se funda en 1935, en ese periodo desde la formación del Partido Comunista de España en 1921 al 35, actúa bajo la forma de Federación Vasco-Navarra del Partido Comunista de España, pero digamos la práctica, incluso cuando aún se llama Federación Vasco-Navarra del Partido Comunista de España, es aquella que preconiza la Internacional Comunista respecto al hecho de las nacionalidades, es abrazar el derecho a autodeterminación al mismo tiempo que abraza la idea federal de estar unidos con el resto de los pueblos y los trabajadores del país. Y uno de sus grandes éxitos, precisamente, y que se verifica en los tiempos ya posteriores, cuando la guerra, es que es visto así, como el partido que defiende además los derechos de las nacionalidades hasta el último momento, pero al mismo tiempo el derecho de la causa común de defensa de la República. Y esto está así en su ADN desde el principio. Pero finalmente mimetiza un poco aquello que dice la Internacional Comunista, y aquello que ya había dicho Lenin, es la libertad para separarse y el derecho para unirse, ¿no? De equilibrio, efectivamente, pero que ahora nos puede parecer difícil, pero yo diría que es uno de sus mayores hallazgos o mejores formas de hacer que tuvo en ese tiempo el Partido Comunista en España en general y aquí en Euskadi, ¿no? Porque supo transmitir a la gente las dos cosas, y la prueba que en la guerra fue el partido que más creció, que más entusiasmo suscitó, el partido, como todo el mundo sabe, de la defensa de la República, y al mismo tiempo era el que defendía los derechos de las nacionalidades.